Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartir un recuerdo. Mejor dicho, quiero llevarlos a viajar, que exploremos ese mundo de la música, ese reencuentro de nuestros antepasados. Así que quiero que viajemos. Volvámonos un tiempo atrás en el siglo XVII, siglo donde entró lo romántico. Quiero contarles algo muy bello que pasó en ese momento sobre un debate artístico. Esto ocurrió en París en 1752. Coincidieron con la reproducción de las óperas entre la música francesa y italiana, debido a una obra, La Serva de la Padrona. Estas personas empezaron a hacer esa obra y tuvo un impacto. Esta representación fue hecha por Giovanni Battista Pergolesi. En ese momento se tradujo una batalla entre las dos músicas, francesa e italiana. En un lado teníamos el rey o audiofonista, se sentara Rameau, y en el otro bando, el lado de la reina bufonista, encontramos a Reus. El rey audiofonista decía que la música debía seguir unos parámetros reglados, centrados en la armonía como la forma básica, que de ahí dependía de todo. Pero la reina Roses, bufonista, decía que el discurso general de la melodía, de la palabra cantada, como la finalidad de expresar los sentimientos. Según Rose, la melodía obedecía a la expresión espontánea de sentimientos y pasión. La música era imitación por la naturaleza, indirecta, y primero venía la palabra y después la melodía. Hubieron muchos cambios y algo que empezó a acontecer en ese momento fue que esto despertó un interés por la declamación, ya que esta ópera era de rima, ritmo, y se podía conseguir por determinadas lenguas. ¿Qué pasó? Esto provocó un terremoto en la concepción de la ópera francesa o tragedia lírica y en la irrupción de la ópera bufa o cómica. Recuerden muy bien que la ópera bufa era algo muy bello que impactó, ya que hubo un cambio estético en la música debido a que esta ópera era más expresiva, manifestaba la música, la vida de la gente, la vida de las calles, los argumentos cotidianos, era su diario vivir. La bufona de Piscina fue una ópera cómica, a diferencia de la seria. La ópera seria era dirigida más que todo a lo que eran reyes, dioses, príncipes. Pero esta ópera impactó mucho porque todo era lo cotidiano, a lo que la gente vivía. Esto tuvo una implicación en la sociedad francesa, en los panfletos, las críticas, en periódicos y las ironías de la obra que se escribía. Tenemos en esta historia, no podemos dejar desapercibido la historia del famoso genio Mozart. Claro está que esta ópera más que todo fue en 1752. 4 años después más o menos nació Mozart y empezó él a crear sus obras. Pero volviendo un poquito atrás,
recordando brevemente los escenarios de las óperas de los distintos países, en el primer lugar cabe mencionar que la ópera italiana nació en la mano del poeta Pietro Metastasio. Cuando se revolucionó, porque esto fue algo que realmente revolucionó, un cambio drástico. Nació un genio. ¿Qué pasó? Que la ópera bufa no usaba tantos instrumentos, más que todo era cantada, era menos artistas, menos instrumentos, más artistas. Entonces hubo como una separación entre en ese momento, la ópera bufa y la ópera seria. A partir de este genio, Mozart, que él empezó a crecer, él empezó a creer, y el genio se adaptaba a su definición y a las consecuencias que se comportaban. Este hombre marcó la diferencia porque, debido a que ya la ópera bufa había pegado fuertemente, había hecho un impacto, la ópera seria, de lo que eran los reyes y príncipes, ya esa ópera casi ya no, era poco lo que se tocaba. Pero este genio se inspiró fuertemente y hizo algo que marcó la historia para toda la vida. Él había oído el carácter musical, debido a que eso regula el género importante, y él muy se inspiró una de sus obras en las bodas de Fígaro. Esta obra unió las dos óperas, la seria contra la bufa, y eso fue una explosión para ese entonces. Wolfgang Amadeus Mozart hizo ese cambio, hizo esa unión, y eso llevó al crecimiento total de la ópera, ya que todo crecía, ya fue muy gustoso para las dos óperas, que se vivía, se expresaba y también se tocaba. Quiero recordarles siempre que esta historia ocurrió en 1752. El cambio más vivo, el cambio más elegante que ocurrió para esa, de un debate, de una obra, de una historia, cambiaron las cosas. Pero nunca se puede decir que eso se olvidó. A pesar que de pronto la ópera seria había perdido fuerza, Mozart, este genio, llegó y hizo la combinación perfecta, unió, y esto fue un marco total. Así que les dejo este recuento, esta historia, para que la guardemos siempre, y lo importante de las óperas, cómo nació la ópera bufa, de un debate a través de una obra cómica. Mi nombre es Fabio Torrado y seguiremos contando más historias a través de la música, nuestros antepasados.